Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo siempre tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Romanos 15:1. Romanos 15:1. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos, Señor, porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y como siempre te pido, Señor, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Es un mandato claro dado por Dios, que los fuertes en la fe debemos o deben apoyar a los débiles. La pregunta es, ¿cómo sabemos si somos fuertes o débiles en la fe? El versículo nos da la primera señal o la primera clave. Dice que si somos fuertes en la fe, vamos a procurar el bien de los demás antes que nuestro propio bien. Ahí ya tenemos la primera señal de si somos fuertes o no en la fe. Procuraremos hacer lo que agrade al prójimo con el fin de edificarlo. Ponemos por encima de nuestros propios intereses los intereses del prójimo. Ahí ya tenemos una clave. Debemos procurar el bien de los demás. Eso nos da muestra de que somos fuertes en la fe. Por naturaleza buscamos siempre satisfacer primero lo que nos agrada, primero nuestros propios intereses. Por eso necesitamos fortalecernos en la fe. Y el título que le he puesto a la prédica es ese: fortalecidos en la fe, fortalecidos en la fe. ¿Cómo logramos fortalecernos en la fe? ¿Qué beneficios obtenemos de ser fuertes en la fe y no débiles? Es lo que me gustaría que hoy ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de Dios. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la fe. Y hoy quiero que profundicemos en cómo ser fortalecidos en la fe, porque en las semanas anteriores, como les he dicho, hemos visto
muchos beneficios de vivir en la fe, de caminar en la fe, de mantenernos en la fe, pero ¿cómo fortalecer la fe? Y es lo que quiero que hoy ustedes y yo aprendamos. Y lo primero que encuentro es que para ser fortalecidos en la fe, debemos amar a Dios. Parece obvio, ¿no es cierto? Porque el objeto de nuestra fe es Dios. Entonces, para ser fuertes en la fe, necesitamos amar a Dios. Primera de Juan 5, 3, 4. Primera de Juan 5, 3, 4. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es? Ese mundo de maldad, a eso se refiere cuando habla del mundo, a esos valores anticristianos. ¿Qué los vence? Nuestra fe, nuestra fe. Y dice que el amor al Señor, si decimos que amamos al Señor, que es el objeto de nuestra fe, debemos demostrarlo en obediencia. Porque dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Es decir, que pongamos en acción nuestra fe. Porque si no obedecemos, no estamos creyendo, no estamos teniendo fe. Como se lo he repetido en algunas ocasiones, nosotros realmente creemos lo que practicamos. Podemos saber mucho, tener mucho conocimiento bíblico, pero si no lo practicamos, no lo creemos. Realmente practicamos lo que creemos. Entonces, si no amamos al Señor, no vamos a fortalecer la fe. Si amamos al Señor, lo vamos a obedecer. Vamos a poner en acción nuestra fe. Miremos cómo lo dijo el propio Señor Jesús en Juan 14, 21. Juan 14, 21, son palabras de Jesús. ¿Quién es el que me ama? Se pregunta el Señor Jesús, y Él mismo se responde. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Y me manifestaré a Él. Entonces no podemos afirmar que amamos a Dios si no lo obedecemos. Y si no amamos a Dios, no afirmamos nuestra fe, no somos fortalecidos en la fe porque el objeto de nuestra fe es Dios. Entonces necesitamos amarlo. ¿Cómo lo demostramos? Obedeciendo. El Señor dice, ¿quién me ama? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y además promete que Él se manifestará a nosotros. Muchas veces cuestionamos por qué Dios no se manifiesta en mi vida. Tenemos que revisar, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Lo estamos amando? Porque la obediencia demuestra nuestro amor. La obediencia demuestra nuestra fe en Dios. Si obedecemos, creemos. Si obedecemos, estamos amando a Dios. Y Dios se manifiesta en favor nuestro. El Señor quiere que seamos victoriosos, que tengamos éxito, que tengamos una vida abundante. Y lo quiere para nosotros, para quienes creemos en Él. Primera de Juan 2, 5, 6. Primera de Juan 2, 5, 6. El amor de Dios se manifiesta. ¿Qué pasa con el amor de Dios? Se manifiesta. Pero mire, dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente, plenamente, en la vida del que obedece su palabra. Más claro no puede ser. Voy a volverlo a leer. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él.
El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es decir, obedeciendo. Amor, obediencia, fe. Van ligados. Si queremos ser fortalecidos en la fe, tenemos que amar a Dios, que es el objeto de nuestra fe. ¿Y cómo nos damos cuenta si amamos a Dios? Si le obedecemos. Y si le obedecemos, estamos creyendo, estamos siendo fuertes en la fe. Entonces el primer punto es, para ser fortalecidos en la fe necesitamos amar a Dios. Amar a Dios. Un segundo aspecto que nos sirve para determinar cómo fortalecer la fe, confiar en Dios. Parece también obvio, porque si el objeto de nuestra fe es Dios, y si no confiamos en Él, ¿cómo vamos a tener una fe fortalecida? ¿Cómo vamos a estar fortalecidos en la fe si no confiamos en Él? Ahora, muchas veces le preguntan a uno, pero yo creo en Dios. Sí, muchos podemos afirmar que creemos en Dios, pero a muchos nos falta también creerle a Dios. Y el creerle a Dios es confiar en Él. Si Dios lo dijo, es verdad. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, va a suceder. Eso es confianza, eso es creerle a Dios. Vuelvo a decir, ¿creo en Dios? Perfecto, pero ¿le creo a Dios? ¿Tengo confianza en Él? Y vuelve como el punto anterior. Si obedecemos, amamos. Si obedecemos, tenemos fe. Si obedecemos, confiamos. Entonces, ¿le creemos a Dios? Eso es lo que afirma, lo que hace fuerte nuestra fe, lo que nos fortalece en la fe. Confiar en Dios. Romanos 4:17, la segunda parte del versículo. Romanos 4:17, la segunda parte del versículo. Así que Abraham creyó en Dios, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham le creyó a Dios. No solo creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Es decir, en el Dios que resucita, en el Dios que puede hacer que haya vida aún después de la muerte. Y dice que además creyó en el Dios que puede llamar las cosas que no son como si ya existieran. Porque Él es todopoderoso y además Él es creador. Si hay algo que nosotros le estuviéramos pidiendo que no existiera, pues Él lo puede crear. Por eso dice, le creyó al Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. Porque Dios puede crearlo. Y además es todopoderoso, puede cambiar una situación de una manera dramática. Le puede dar vida a unos huesos secos. Le puede dar vida a una quiebra económica, le puede dar vida a un matrimonio destruido. Lo que Él quiera. Él es el Dios todopoderoso. Pero hay que creer en Dios. Creer en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Abraham se fortaleció en eso. Fortaleció su fe ¿en qué? En confiar en Dios. Si Dios lo dijo, va a suceder. Él es el que da vida a los muertos, Él es el que puede llamar las cosas que no son, como si existieran. Pensemos por un momento, Abraham y Sara tenían un tremendo problema. Eran ancianos, eran entrados en años y además Sara era estéril. Y el Señor les dice, va a tener un hijo, van a tener un hijo. O confía en Dios o se basa en su problema. Si nos quedamos mirando el problema, pues ahí vamos a morir, vamos a fracasar. Abraham prefirió confiar en Dios, no fijarse en el problema. Tengo esta dificultad, pero Dios dijo,
Dios me prometió. Por eso es que un buen ejercicio que podemos hacer en oración, cuando vayamos en oración a Dios, es orar con las promesas de Él. No porque tengamos que recordárselas, Él las sabe, pero sí las afirmamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, tú dijiste tal cosa. Señor, tú dijiste. Tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran, como si ya existieran. Tú eres el Dios que da vida, tú eres el Dios que resucita. Podemos hacer un buen ejercicio, como les digo, orar con las promesas. Con las promesas, porque así afirmamos nuestra confianza en Dios. Y si confiamos en Dios, vamos a fortalecer nuestra fe, porque Él es el objeto de nuestra fe. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Abraham y Sara lo pudieron hacer. Vamos a esperar en Dios. Vamos a confiar porque Él es fiel. Y ustedes y yo lo podemos hacer. Yo creo que todos nosotros tenemos milagros en nuestra vida de los cuales podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios respaldándonos, de Dios cuidándonos, de Dios protegiendo, de Dios proveyendo. Y podemos dar testimonio. Entonces dice, mantengamos firme la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos debe llenar de seguridad, de confianza, que Dios no se mueve como las sombras, que su palabra es eterna. La misma palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y las promesas dadas por Dios están en su palabra. Entonces las promesas de Dios son eternas. Y como les digo, es un buen ejercicio, a mí me fascina hacerlo. Orar con las promesas que Dios nos ha dado, orar con la palabra de Dios. Señor, tú dices que eres mi pastor, nada me va a hacer falta, nada me va a faltar, porque ahí lo dice. Me vas a hacer descansar en verdes pastos, me vas a honrar, me vas a cuidar. Señor, tú has prometido que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Tú estás conmigo siempre, en todo lugar, en todo tiempo. Señor, tú dices que podrán venir contra mí 10,000, pero que huirán, que saldrán en desbandada. Qué bueno hacer eso, porque estamos reafirmando nuestra confianza en Dios. Y si confiamos en Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe. Fortaleciendo nuestra fe. Son demasiadas promesas las que hay en la Biblia. Tenemos para orar todo el año, con las promesas de Dios. Y sabiendo que esas promesas se cumplen, porque la misma palabra de Dios lo dice. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas. ¿Cuántas? Todas. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas. No hay una sola que no se cumpla. Todas las promesas que ha hecho Dios se cumplen. Entonces podemos confiar plenamente y por eso podemos decir amén, que quiere decir así es o así sea. Todas las promesas, no hay una que uno pudiera decir, no, esa no se cumple. Todas las promesas de Dios se cumplen porque son verdad y porque son dadas por Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe para
ayudar al débil en la fe, para servirle al prójimo, para tratar de agradar al prójimo antes que agradarnos nosotros mismos, para fortalecerlo también a él, para que crezca. Pues entonces, amando a Dios y confiando en Dios. Amar a Dios y confiar en Dios. Una tercera cosa, para ser fortalecidos en la fe debemos glorificar a Dios. Siempre glorificar a Dios. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Estamos hablando de Abraham. A eso se refiere el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, ante la promesa de Dios no dudó. No dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. A veces, seamos sinceros, dudamos, pero necesitamos reafirmar nuestra fe, que nuestro corazón esté seguro. Puede que nuestra mente dude, pero nuestro corazón no puede dudar, porque nos reafirmamos la fe en Dios en nuestro corazón. Estamos seguros que Dios va a cumplir, que Dios lo va a hacer. Entonces no podemos dudar en nuestro corazón. En nuestro ser interior tenemos que estar convencidos. En la mente es normal dudar. Eso hace parte del diseño que Dios nos dio. Somos racionales. Pero en mi corazón, en mi ser interior, tengo la certeza. Y como Abraham, me reafirmo en la fe. Pero además, doy gloria a Dios. Glorificar a Dios en todo. ¿Cómo lo glorificamos? Reconociendo quién es Él. Esa es la manera de glorificar a Dios. Y debemos hacerlo de acuerdo con la enseñanza dada por el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Tenemos que hacerlo siempre, en nuestras oraciones. Porque dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí es cuando tenemos que glorificar a Dios. Glorificarlo. ¿Cómo? Reconociendo quién es Él, reconociendo todos sus atributos, toda la grandeza, todo el poder, toda la honra, toda la gloria de Dios. Y si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. Acostúmbrense a glorificar a Dios al comenzar sus oraciones. El Padre Nuestro es una guía que el Señor nos da. Entonces, si al comienzo nos dirigimos a Él como nuestro Padre y lo glorificamos santificando el nombre de Él, vuelvo a decir, no porque Él lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. Al hacerlo, lo fijamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque le decimos, Señor, tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres el Dios que existe por sí mismo, el Dios de la seidad. Tú eres el eterno, el infinito, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el inmutable, el fiel, el Dios de amor, de paz. Todos los atributos de Dios. Estamos glorificando a Dios. Toda la gloria es para Él. Un versículo que siempre utilizo, que lo utilizo mucho, es Efesios 3, 20, 21. ¿Sí? Porque dice que Dios puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Pero me fascina porque dice a Él que puede hacer mucho más, a Él grande, a Él todopoderoso, a Él omnisciente, a Él omnipresente, a Él sea la gloria y sea la honra en Cristo Jesús y en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Glorificar a Dios, gozarnos en glorificar a Dios, porque cuando glorificamos a Dios, fortalecemos nuestra fe, porque estamos
afirmando en nuestra mente, en nuestro corazón, los atributos de Dios. ¿Cómo no estar fuertes en la fe sabiendo que toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la grandeza le pertenecen a Dios? El objeto de nuestra fe. Entonces, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Al Dios omnisciente, al Dios todopoderoso. A mí me fascina siempre pensar, por ejemplo, en que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Nada escapa a su conocimiento porque Él es omnisciente. Entonces quiere decir que me conoce y nos conoce perfectamente. Sabe todo de nosotros. Sabe nuestra maldad, sabe nuestras falencias, nuestras debilidades, todo. Y a pesar de eso, nos ama. Eso a mí me fascina. Y además me da seguridad, me da confianza, porque no depende de mí. Depende del amor de Dios por nosotros. Ahora, saber que Dios está en todos y en todo, que no tiene ninguna limitante, que nos acompaña siempre, que nunca nos abandona, que siempre nos guía, nos muestra el camino, abre el sendero, limpia el sendero. Eso tiene que hacer, el glorificar a Dios, reafirma nuestra fe, fortalece nuestra fe. Entonces, por eso debemos glorificarlo siempre. Imagínense otro atributo, que Él es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo glorificamos diciéndole, Señor, tú eres inmutable, tú no cambias, estamos reafirmando, estamos fortaleciendo nuestra fe en Dios. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y Dios tiene todos los atributos porque Él es perfecto. Entonces tenemos mucho para reconocerle, mucho para glorificarlo. Hágalo como un ejercicio diario, no porque lo diga yo, sino porque nos lo enseñó el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Ustedes deben orar así. Y eso va a cambiar sustancialmente nuestra fe, porque vamos a ser fortalecidos en la fe. Vamos a llegar a concluir que todo proviene de Dios, todo es de Él, todo es para Él. Porque el único digno de honra, de gloria, de alabanza es Él. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Atención, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Más claro no puede ser. Todo es de Él, todo procede de Él, todo es para Él. A Él sea la gloria. Glorificar a Dios fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Entonces, los fuertes en la fe deben ayudar a los débiles. Deben pensar primero en ellos, agradarlos a ellos para edificarlos, para que se vuelvan también fuertes en la fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Amando a Dios, confiando en Dios y glorificando a Dios. Porque Dios es el objeto de nuestra fe. Si yo amo a Dios, le obedezco. Si obedezco, estoy creyendo. Porque Él es el objeto de nuestra fe. Si yo amo a Dios, le obedezco, estoy confiando en Él. Estoy creyéndole a Dios. Estoy poniendo en práctica mi fe. Y si mi fe está puesta en el Dios Todopoderoso, en el Creador del universo, el que merece toda la honra, toda la gloria, pues ¿qué tengo que hacer? Glorificarlo a Él. Y esas tres acciones, amar, confiar y glorificar, fortalecen nuestra fe. Seremos fuertes en la fe. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios
ha sido suficientemente claro, como siempre, con nosotros al enseñarnos hoy esta palabra. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a tomar versículos que saqué de la prédica, de la Biblia para la prédica, y los elaboro en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, recibámosla de parte de Dios, porque es eso, la palabra de Dios, escuchémosla hoy. Si podemos convertirla en material para devocional esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro que como nosotros necesitan oír del amor de Dios, y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios para ponerla en práctica. A quien anhela fortalecer su fe. Si eres fuerte en la fe, debes apoyar a los débiles en vez de hacer lo que te agrada. Debes agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Tú me demuestras tu amor si obedeces mis mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque si has nacido de mí, vences al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe. Mi amor se manifiesta plenamente en la vida del que me obedece. De este modo sabrás que estás unido a mí. Si afirmas que permaneces en mí, debes vivir como vivió Cristo. Cree en mí que doy vida a los muertos y que llamo las cosas que no son como si ya existieran. Mantén firme la esperanza que profesas, porque yo soy fiel y yo fui quien te hice la promesa. Yo puedo hacer muchísimo más que todo lo que puedes imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en ti. ¿Quién te ama? Dios. Padre, gracias por tu palabra. Hermosa palabra la que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y gracias, Señor, porque tu palabra, además de ser hermosísima, es cuestionante. Penetra nuestro ser interior hasta lo más profundo y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, que te escuchamos, tenemos que doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque todavía nos hace falta, mucha falta, Señor. Pero, Señor, gracias porque sabemos que tú iniciaste la obra en nosotros y que tú no la vas a abandonar, que por el contrario, tú la vas perfeccionando día a día, como lo hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, con paciencia, con bondad, mostrando dónde estamos fallando, qué debemos hacer, cómo debemos guiar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Nos has mostrado que para saber si somos fuertes, o mejor, para fortalecer nuestra fe, necesitamos amarte, confiar en ti y glorificarte. Señor, danos sabiduría para que a partir de hoy esta palabra que tú nos enseñaste la pongamos en práctica, que la vivamos diariamente. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, todo gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no cometiste pecado, que no conociste el pecado, por amor a nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por todos nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos.
Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la confianza, la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y sintieron algo muy especial en su corazón. Porque siempre que Dios habla al corazón de alguien hay conmoción en el ser interior. Dios dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló y espero que todos hayamos escuchado. Y también espero que todos estemos dispuestos a abrirle la vida para que Él entre y tenga comunión con nosotros. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor? Con una declaración de fe. Si la hacemos de lo profundo del corazón, el Señor va a entrar en cada uno de nosotros y va a comenzar la obra santificadora, que consiste en darnos el carácter de Cristo. Es decir, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que nos trae beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos iracundos, menos impacientes, y eso beneficia nuestro diario vivir. Entonces, para abrirle la vida al Señor, como les dije, se requiere una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, que reconozcamos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados, que resucitó y que vive y reina a la diestra del Padre. Eso es lo que tenemos que declarar de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes quieren, la pueden seguir. Si lo van a hacer, tomen cada frase, llévela a la mente, pásela al corazón, créala en su corazón y si puede hablar, repítala. Así le habrán abierto la vida a Jesús. El Señor morará en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu honra, de tu gloria. Quédate conmigo, Señor. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron su declaración de fe por primera vez, les digo de todo corazón que es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, habita en ustedes. Y no los va a dejar jamás, no los va a desamparar jamás. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos contaran que hicieron su declaración por primera vez y nos escribieran al correo electrónico o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Y también, si tienen alguna pregunta que formular, lo pueden hacer por esos dos medios y nosotros estaremos atentos a darles respuesta. Muy bien. Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para poderlo hacer. Virtualmente lo podemos hacer ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos PSE y ahí podemos depositar los diezmos y las ofrendas. O si no, en la misma página
encontramos toda la información sobre el banco, el número de cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco. O si preferimos, con esos datos podemos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestras cuentas para hacer transferencia. Si tienen alguna dificultad con alguno de estos medios, por favor, consúltenos a través del correo electrónico o del WhatsApp y estaremos dispuestos a ayudarles. Muy bien, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú protegerás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar esos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que la cena tiene para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y la instituyó con una finalidad, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros. Entonces debemos recordar que Él, siendo Dios, dejó el cielo para venir a la tierra, nacer como uno de nosotros sin pecado, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cargar con toda nuestra maldad, con todos nuestros pecados, llevarlos a la cruz y morir por nosotros. Esa es la obra que recordamos hoy. Entonces, al tomar la cena, debemos recordar al Señor Jesús y la obra salvadora que Él hizo por todos nosotros. La obra redentora, la obra de justificación. Eso es lo que recordamos con la cena del Señor. Y también nos dejó una recomendación, que si vamos a tomar la cena, que vamos a celebrar que Él nos perdonó hace más de 2000 años, pues no lo podemos hacer estando en pecado, estando en desacuerdo con Él. Entonces es el momento antes de tomar la cena de hacer conciencia, razonar, reflexionar, si hay algo en nosotros que sea pecado. Y si lo hay, pues ir al Señor en confesión, ponernos de acuerdo con Él, decirle: Señor, pequé contra ti, hice esto, me arrepiento, te pido perdón. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Ahora, siempre recomiendo, si no viene nada en este momento a la mente, pues podemos por precaución decirle: Señor, por favor, perdona cualquier pecado que haya podido olvidar. Y el Señor nos perdona. Ya lo hizo hace más de 2000 años, pero necesitamos ir a Él siempre, siempre en confesión, a ponernos de acuerdo con Él.
y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, hacemos memoria que tu cuerpo estuvo colgado en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, recordamos que tú derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como solemos hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado, nos ha regalado. Pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, que nos permite congregarnos alrededor de tu nombre, Señor, para alabarte, bendecirte, darte la honra y la gloria que tú mereces, bendito Dios, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú marchas delante nuestro abriendo el camino. Tú vas limpiando el sendero para que no tropecemos. Tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Entonces, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte una unción especial de tu Espíritu. Para cada uno de nosotros, un toque especial de manera particular para cada uno. Sabemos, Señor, que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo. Tú habitas en nosotros. Tú nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero, Señor, hoy además de templo,
Queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Por eso es que te pedimos un toque especial para hacer esos ríos de agua viva espiritual, para estar llenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con paz, con alegría, con justicia, con poder, con gloria, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios, fluye en cada uno de nosotros. Abraza corazones adoloridos, sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Señor, llénanos de ti, queremos estar plenos de ti. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú has mencionado. Llénanos, Señor, llénanos, queremos estar plenos de ti. Queremos tener la fuente llena para poder beber de ella siempre, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tu llaga fuimos todos curados. Señor, con ese conocimiento nos unimos como hermanos en la fe para pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros, unidos en fe, declaramos que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.